La poesía, la música, el teatro, la literatura y todas las expresiones culturales están en Encuentros 97.7, un espacio de la emisora cultural de Pereira para conversar con invitados especiales a través de nuestro fanpage de Facebook, emisora cultural de Pereira, Encuentros 97.7, un espacio para compartir cultura. Hola, ¿qué tal amigos de la emisora cultural de Pereira? Bienvenidos a una entrega más de Encuentros 97.7 FM, un espacio para compartir cultura. Recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestro dial 97.7 FM y también a través de nuestro streaming emisoraculturaldepereira.com. Bienvenidos a Encuentros 97.7. Para esta ocasión tenemos un invitado especial en Encuentros 97.7. Hablamos de Óscar Jaime López, más conocido como Tito López. Recordemos que es publicista, radiodifusor, locutor, también creador de radioactivas en todas las ciudades del país. Además fue asesor radial y es un apasionado de la aviación. Para nosotros es un orgullo poder presentar a este hombre reconocido de las diferentes casas radiales. Los dejamos con Óscar Jaime López, Tito López. ¿Qué tal amigos y bienvenidos a otra edición de La Música de Veracruz? Hoy como siempre les presentaremos lo nuevo. Como invitados especiales tendremos a Madonna, Chris de Burgh, además a Europe y Glenn Medeiros. Bienvenidos pues a La Música de Veracruz que comienza en un momentico. Hoy en Encuentros 97.7 tenemos a un radiodifusor consagrado, un hombre que ha dedicado décadas de su vida a dirigir sistemas radiales y talentos radiales nacionales e internacionales, que ahora es consultor de multinacionales de radiodifusión y un apasionado de la aviación. Hoy con nosotros en Encuentros 97.7 está el señor Tito López. Para mí es un honor como comunicador compartirles esa conversación con una persona con tanta trayectoria, con esa experiencia y por supuesto con el conocimiento y las historias que debe tener nuestro invitado hoy. Tito, buenos días, bienvenido a Encuentros 97.7. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Él está en Centroamérica y se conecta con nosotros para charlar acerca de su carrera sobre la que le quiero preguntar por los orígenes. Esa primera vez que llegó a un estudio de radio que sintió afinidad por la radio. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos, ¿hace cuánto? Vengo de una familia que ha trabajado con la radio, yo no tenía ni idea. Mi abuelito construía radios, mi tío, por parte de mi mamá, construía transmisores, por ejemplo el de La Voz del Cauca, lo construyó él en sus inicios, hoy lo deben haber cambiado. Por otro lado, un tío paterno, un hermano de mi papá, era el secretario general de La Voz de Antioquia antes de convertirse en Caracol, y era un locutor, pero esto me vine a enterar yo realmente en los últimos 5 años. Yo tengo 67 años, viví más de 60 años inocente de ese tema, no tenía ni idea, y resultó pues que la radio como que la traía en las venas. Vine a conocer la radio, no sé, muy joven. 2 de mis hermanos tenían un grupo de rock que se llamaba Los Yetis en los años 60, uno de los pioneros del rock en Colombia. En Medellín, exacto, y ellos pues iban a muchas entrevistas y tocaban en vivo en diferentes sitios y algunas veces me llevaban, entonces pude conocer el radioteatro de La Voz de Antioquia en Medellín. Yo otras veces cuando los entrevistaban me quedaba afuera mirando Radio Reloj, que estaba sobre la avenida Maracaibo, con el palo, para la gente que conoce Medellín, sí. Y era muy interesante porque tenía daba hacia la calle, entonces uno se podía parar en la ventana a ver a los locutores haciendo radio. Ajá. Y eso seguramente influyó en mí, fue mi primer contacto, digamos, pero ya después una de las emisoras que yo escuchaba, que era La Voz de la Música, que era una emisora de rock en AM, un sonido muy regular, pero la programación muy buena, tuve la fortuna de que el propietario, el dueño, se pasó cerca de mi casa. Y allí fui a conocer pues los estudios y demás, pero yo no tenía ni idea que iba a trabajar en radio, no sabía cómo funcionaba, no me llamaba la atención, me gustaba era la música. Entonces digamos que esos fueron mis primeros acercamientos y ya en 1975 luego, empecé a construir una emisora pirata, más por las ganas de conectar cables y ver cómo funcionaba la radio y armar la bobinita y conectar tubos y condensadores, resistencias. Y sacamos una emisora con un amigo,
sacamos una emisora pues que abarcaba el barrio. Realmente más que una emisora pirata era un proyecto de estos de mecánica popular. Y uno de esos programas que yo hacía, porque tenía que inventarme la forma de grabarlos, lo grababa en cassette. Nos gustaba mucho desbaratar radios, molestar con grabadoras. Yo creo que tuvimos de las primeras grabadoras de cassette que hubo en Medellín. Para nosotros eso fue un descreste hasta raro, como seguramente fue para todo el mundo. Y eso nos sirvió mucho para empezar a investigar pues con la música y con todo lo demás. Donny estudiaba en Escocia, acaba de llegar a Medellín, de eso hace pues ya bastante tiempo. Me inventé 1000 formas para poder inyectar la música que sonara bien. Bueno, en fin, ese es otro cuento. Uno de esos cassettes que ponía ahí, un día, mi amigo Donny Miranda, con quien hice radio mucho tiempo mientras estuve en Medellín, me dijo, venga, llevemos lo que hay una emisora nueva, se llama Emisoras El Poblado, venga, lo llevamos, que a ellos les va a encantar. Y yo decía, no, qué pena, hermano, yo nunca he hecho radio, ni siquiera sé cómo funciona una emisora, yo esto lo he hecho con las uñas en la casa. El caso es que llevé ese programa y esa misma noche lo pasaron al aire y digamos que ahí ya entré a la radio en forma real, ya pude conocer un estudio, manejar una tornamesa, un micrófono, una consola y demás. ¿Eso fue hace cuánto tiempo, Tito? ¿Cuántos años en la radio ya acumula? ¿Cuántas horas de vuelo? En el 75, o sea, más de 45. Por esta época, agosto, septiembre, cumplo 46 años de estar en la radio. Las personalidades de la radio son múltiples, como en todos los oficios y disciplinas de la vida, pero en la radio uno puede encontrar personas que lo hacen por pasión, personas que lo hacen por distracción, personas que porque llegaron de accidente, pero Tito López siempre combinó una estrategia que fue tal vez lo que lo hizo tan destacado a título personal, y es que estuvo siempre detrás de la estrategia de grandes cadenas de radio. ¿Cómo piensa Tito López la radio? ¿Cómo une ese entretenimiento a la estrategia? ¿Cómo logra sacar un buen producto para que siempre haya tenido éxito en diferentes etapas de su vida y en diferentes cadenas de radio donde ha trabajado? Bueno, primero que todo, no siempre he tenido éxito y yo creo que de eso se aprende mucho, ¿no? De los errores es de donde uno aprende, y pueden ser más los fracasos que los éxitos. Y de eso uno no debe tener vergüenza, ni darle pena, ni nada, porque esa es la vida. Es decir, uno tiene éxitos, fracasos, la vida va arriba, se abajo, construye etcétera, la maestría. ¿sí? Pero a ver, yo empecé a hacer radio por joder, por mamar gallo, por fregar la vida, porque quería presentarle la música a mis amigos, compañeros, familiares, y entonces por eso me inventé esta emisora y chicanear con los discos que tenía. Esto tuve la oportunidad de hacerlo después en Emisoras El Poblado y en otras emisoras que yo oía. En el 78 ya tuve la oportunidad de dirigir una primera emisora que era La Voz del Cine en Medellín, después en Radio Disco ZH, hasta que llegamos a Veracruz Estéreo en el 84. Pero todo ese tiempo realmente la radio la hacía era por joder, por llegar y divertirme haciendo radio, y fuera de eso me pagaban. O sea, yo decía, esto es increíble. Tanto que dejé mi trabajo de publicista. Yo estudié publicidad y trabajaba en el Centro Comercial San Diego de Medellín. Yo era el director de publicidad, pero me envolvió tanto la radio porque me divertía tanto, pasaba tan bueno, conocía gente, conocía artistas, pero sobre todo llegar, sentarme y poner los discos y anunciarlos. Eso tiene una magia que solo entendemos los que hacemos radio, ¿sí? Gracias a la radio conocí a mi señora, que esa es otra historia, con la que vivo desde hace 40 años prácticamente. Pero ya llegó un momento en que, especialmente llegando a Veracruz, en la que dije, bueno, esto ya va a ser mi vida, ya me lo tengo que tomar en serio. Quiero aprender no solo cómo presentar una canción y cómo hablar y cómo abrir y cerrar una cuchilla de una consola. Y empecé a estudiar, a investigar, a leer las investigaciones, a tratar de entender qué hacía, qué significaban las encuestas de audiencia. Viajé por mi cuenta a Estados Unidos, estuve un año radicado en Nueva York, escuchando mucha radio, aprendiendo qué era lo que hacían. Me sentaba y anotaba canción por canción de las emisoras para ver cómo era la rotación. Allá descubrí los morning shows, los cuales traje a Colombia, primero a Veracruz y después a 88.9, finalmente a Radioactiva con La Locomotora. Entonces, pero era ese afán de entender, a ver, cómo funciona la radio, qué cosas nuevas hay para hacer, para remover un poquito esto, porque cuando uno no sale, cuando uno no mira afuera, termina copiando lo que hacen los demás y eso se vuelve una espiral descendente. Yo te copio a vos, vos copias al otro y el otro, y terminamos yendo hacia abajo.
Entonces yo dije, no, quiero sacar la cabeza, ver qué hay fuera de Colombia y ver cómo poder traer ideas nuevas. Pues dicen que el programa que más les gusta es La Música de Veracruz, con un increíble 66% de respuestas entre todos los encuestados. Y esto ha sido corroborado por la Nielsen, que dice que el programa que más se ve los domingos en Teleantioquia es La Música de Veracruz, con más de 13 puntos en su sondeo. Muchas gracias a todos ustedes por colocarnos en este primer lugar. Nos veremos la próxima semana a esta misma hora con más éxitos. Por su atención, gracias y que tengan un resto de noche muy feliz. Hasta pronto. Y yo creo que eso funcionó hasta el punto pues, de que fui contratado por esas empresas ya en Caracol después de Radioactiva. Conocí unos consultores gringos que contrató la empresa y con ellos estuve en el montaje de emisoras en Chile, en Panamá, en Costa Rica, incluso en Portugal. Viajé a Portugal a montar una emisora de rock. Todo desde el principio, investigación de mercados, montaje de la emisora, consecución de la música, selección de los locutores, o sea, todo el montaje. Proceso. Y esto permitió pues que me nombraran director nacional de emisoras musicales en Caracol, cargo que ocupé también en RCN, o sea que yo era el jefe de todos los directores de todas las emisoras musicales. Sí. Es decir, yo no he pasado por Olímpica, que es lo que me faltaría, pero yo fui jefe de todos los directores de las Tropicanas, de las Radio 1, de las Vallenatas, de las Bésame, de la Mega, de W Radio, de todas las emisoras de Caracol y RCN. Y más allá de contarlo como para chicanear, no es eso, es para mostrar que de todos ellos yo absorbí mucho conocimiento, porque siempre estoy buscando cómo aprender. Y traté de inculcar un poco lo que he aprendido en el tiempo, porque finalmente uno no gana nada con aprender y aprender y aprender si no tiene la oportunidad de compartirlo con la gente. Así es, Tito. Usted toca un tema muy importante y es el de los morning shows. Sabemos que a finales de los 80, en la década de los 90, dirigió con mucho éxito, como lo dijo en Veracruz, el Zoológico también en la Superestación y la Locomotora de Radioactiva. ¿Cómo era gestionar esos talentos? Porque me imagino que dentro de la radio también se debe tener un sistema complejo de gestión de talentos de tantos egos, porque me imagino que existen. Cuéntenos un poco de cómo era gestionar ese equipo diariamente, madrugar a la noticia y todo lo que hacían en el Zoológico y en esos morning show. Hombre, yo soy una persona, primero que todo, muy tranquila. Yo no soy conflictivo y procuro que la gente viva lo mismo al lado mío. Entonces, claro, no es fácil. Bueno, Veracruz Estéreo fue muy fácil porque trabajaba con Donny Miranda, mi mejor amigo. Ajá. Entonces realmente nos divertíamos demasiado haciendo Despiértese con Veracruz. Ya después llegué a 88.9, cuando empecé el Zoológico en la mañana, lo hice con el Capi, Hernando Romero Barliza, que es una persona, pero mejor dicho, la nobleza en pasta, un bacán, la persona más querida del mundo. Uno no puede pelear ni alegar ni nada, porque es que no da pies. Es tan chévere el Capi que es imposible. Sí, ya ahí estuve con Andrés Nieto, estuve con Jorge Marín, que era una persona muy divertida. Perdón, y luego pasé a Radioactiva, porque esto fue como muy rápido, y en Radioactiva empecé a trabajar con Alejandro Villalobos, que es una persona, ese sí es un poco más complicado, mucha gente lo conoce, y él lo sabe, pero nos llevamos súper bien, supremamente bien. Guillermo Díaz Salamanca es una fiesta absoluta, entonces era muy divertido. Gabriel de las Casas, nos moríamos de risa todo el tiempo. Papuchis, Juan Manuel Correal, ni hablar. Entonces, y llegó Andrés Nieto y empezó a llegar pues, Don Gediondo, y llegó José Ordóñez, y de ahí empezamos a traer talentos de las ciudades o a conocer talentos. Eduardo Perdomo, de Pereira, gran persona, que en paz descanse. Que en paz descanse. Bueno, Alberto Marchena de Barranquilla, Joyce, primero de Barranquilla, después de Cartagena, Joyce Lozano de Barranquilla. Entonces, Memo Orozco, ese sí era un poquito más complicado, digamos, pero en general, hombre, nos divertíamos tanto que realmente éramos un grupo de amigos trabajando y trato de pensar, pero es que yo creo que muy pocas veces estuvimos como encontronazos o problemas, porque bueno, también debo reconocer, yo les llevo unos 10 años de ventaja, entonces tenía cierto respeto probablemente por la edad y porque yo nunca pretendí figurar como la gran estrella, sino que mi papel siempre fue
dejar que ellos se lucieran. Yo como que me sentaba a que me hicieran reír, a que me hicieran divertir. Ese era prácticamente mi papel. Entonces yo creo que ellos, no sé si consciente o inconscientemente, eso lo entendieron. Hasta el punto de que llegó un momento en que me nombraron ya director nacional de emisoras musicales y de Radioactiva, que tenía 16 emisoras. Pero tenía que ver con Tropicana, con La Vallenata, con Bésame, bueno, con todas las emisoras. Y quedó Alejandro Villalobos de director de Radioactiva. Y yo no sabía que entre ellos se había ido formando cierta cosita hasta el punto en que al ser nombrado Alejandro Villalobos, Papuchis, Gabriel de las Casas y Memo dijeron, no, ya la cosa cambió, no queremos trabajar con él, nos vamos. Y prácticamente al otro día se fueron para la superestación a 88.9 y desarmaron toda la emisora y Radioactiva se cayó, se fue al suelo. Eso fue terrible. Totalmente. ¿Sí? Entonces, por tu pregunta, muy bueno, porque efectivamente manejar talentos tiene su arte. Es muy complicado porque todos tenemos un ego, unos los manejamos de una manera y otros de otra, pero sí es un tema complicado. Ahorita que hablaba de esa franja, de esos morning show y ese éxito, porque movían la sintonía de una manera increíble en aquellas épocas, también recuerdo que Julio Sánchez Cristo, que hoy es el rey de la mañana en la radio, hacía notas en los morning show que usted dirigía. Recuerdo que llegaba con las noticias. ¿Cómo era ese Julio en ese entonces? ¿Cómo era esa relación? Lo que pasa es que pues, él no es ningún tonto, ¿no? Entonces, él esperaba que le diera, con la salida de Yamid Amad, él aspiraba a quedarse con la cadena básica de Caracol, pero no se la dieron, sino que la sorpresa fue traerse a Darío Arizmendi desde Medellín, que era el director del periódico El Mundo, y todo el mundo quedó como, wow, ¿qué pasó? Sí. Y el primero en quedar así fue Julio Sánchez, que dijo, no, pues si no me la dan a mí, entonces ¿qué hago? Entonces Ricardo Alarcón muy inteligentemente le dijo, venga, tranquilo, le voy a dar una emisora para que usted haga lo que quiera, agarre Caracol Estéreo, sí, que suena muy bien en Bogotá, tiene una frecuencia bellísima, 99.9, y haga su programa, su noticiero, haga lo que le dé la gana. Y recuerdo, la anécdota dice que Julio Sánchez dijo, bueno, entonces, siendo una emisora de música instrumental, bueno, de música de jazz y de música suave y canciones en inglés y algo de música brasileña y demás, voy a hacer lo siguiente. Me voy a traer mi colección de discos, dijo Julio, y me voy a traer la revista Playboy. No por las mujeres desnudas, sino porque la revista Playboy traía una serie de artículos que hablan de estilo de vida con el cual él pues se identificaba la emisora, que siempre era una emisora de clase alta, y pues hablaba de la moda, de las cosas que estaban de moda en ese momento, de los deportes, de los carros de moda, no sé, de los perfumes, de la gente, las entrevistas y demás. Y así arrancó su programa, realmente era él solo con un operador. Y empezó a meterle algo de entrevistas y poco a poco pues fue creciendo y ya tuvo que conseguirse un productor y ya se fue llenando su cabina de gente y entonces llegaba un momento en que decía, no, voy a descansar. Pero él sabía de la audiencia que teníamos nosotros en Radioactiva. Y él, que no es ningún tonto, dijo, voy a ir por ellos. Voy a ir allá y les voy a decir a todos los que los oyen que yo estoy también en radio haciendo un programa de la mañana. Entonces aprovechaba nuestra audiencia y nosotros lo aprovechábamos a él y decíamos, bueno, aquí llegó Julio Sánchez a contarnos las noticias de primera plana. Y él lo que hacía era, nos contaba las 3 o 4 noticias del día en su estilo muy particular, muy Viva FM, que se llamaba su programa. Y eso, pues digamos que nos rascábamos la espalda de lado y lado, ¿no? Entonces, esa fue la llegada de Julio. Bueno, Tito, yo quiero preguntarle acerca de la radio pública. Usted tiene la oportunidad de escuchar radio pública en Colombia. ¿Cómo ve los retos que tiene la radio pública? ¿Qué cree que debería ser la radio pública para visibilizarse un poco más en la actualidad a nivel radial? A ver, yo nunca he trabajado con la radio pública, siempre he estado en la radio comercial. Actualmente hago un programa en una emisora cultural en Medellín, ¿sí? Digamos que es lo más cercano, pero sí, sigue siendo una emisora comercial, pues de la Cámara de Comercio de Medellín. A ver, la radio pública, lo que pasa es que es otro cuento, es otro mundo, tiene otro fin, ¿sí? Tiene otras metas. No es entretenimiento, no es un tema comercial como lo que he trabajado yo toda la vida,
sino que primero no tienen que estar pensando en las grandes audiencias porque es más un tema de cultura y de información y de educación. Entonces pensar que va a tener unas grandes audiencias, pues lo veo un poquito difícil y yo sé que quienes la hacen no son, son muy conscientes de ello. Me parece que es una radio que debería arriesgar mucho más, precisamente por no estar atada a los ratings ni al tema comercial. Es decir, cuando uno está en radio comercial, siempre está pensando, ¿qué hago para atraer más audiencia? Y muchas veces ese afán de atraer audiencias, pues hace que uno haga cosas que de pronto en una radio pública, en una emisora cultural, no haría. Entonces, pues poner canciones con doble sentido, hacer humor con doble sentido, hacer concursos extraños, poner a la gente a discutir y a hablar y a alegar y a pelear, y no sé, pues con tal de llamar la atención y decir, aquí estoy yo. Entonces, la radio comercial, no digo que comete errores, sino que hace lo que pretende hacer para atraer audiencias, que es su función finalmente. En la radio pública y en la radio cultural es diferente, porque aquí quiero cumplir mi función principal, que es educar. Así es. Tito López, hoy en Encuentros 97.7 se quedan una cantidad de historias, porque este hombre tiene historias por contar de la radio, pero pues para nosotros es un gran placer compartir este encuentro de la mañana de los domingos con usted. Pues hombre, te agradezco mucho y aquí estoy a tu disposición para cuando haga falta y les doy una recomendación particularmente a la gente que hace radio y que de pronto está empezando. Yo escribo unos artículos en un portal que se llama Radio Notas. Publico 2 artículos a la semana, que yo creo que es una obligación mía. Es decir, yo no lo hago ni por la plata ni por ser famoso, sino simplemente porque la radio me ha dado muchas cosas. La radio me ha permitido vivir ya pensionado y tranquilo. Y pienso que debo devolverle a la radio todo lo que ella me ha dado, o por lo menos una parte. Entonces, cada semana escribo 2 artículos que hablan de locución, de programación, de producción. Hablo de podcast, hablo de cómo hacer locución, hablo de todo lo que tiene que ver con este mundo, que tiene que ver con la voz y con la radio y con el audio en general. Entonces, les recomiendo que los lean en radionotas.com. O si lo prefieren, se pueden conectar con las redes sociales de Tito López. Él publica, por ejemplo, en su fanpage Radio Notas, y se puede suscribir al newsletter de Radio Notas, porque a mí me llegan los correos muy temprano en la mañana. Qué buena estrategia, porque es el primer correo que veo en la mañana. Muy bien. Sí, pero aprovechen, porque hay mucho conocimiento ahí en un lenguaje muy sencillo, muy fácil de entender. Así es. Tito, nuevamente muchas gracias y que siga haciendo mucha radio, porque nos inspiró y nos sigue inspirando a muchos que somos apasionados de este medio de comunicación. Muchas gracias. Radio que estoy haciendo tal como cuando empecé. Yo mismo, uno como que da un ciclo, ahí sí da una vuelta de 360 grados. Yo mis primeros programas, yo mismo hablaba, grababa, editaba, montaba y transmitía. Y hoy en día lo que hago en Cámara FM de Medellín, yo libreteo, hago la locución, monto el programa, lo musicalizo, hago las promos, todo el montaje. Y se llama Rockstorias, ¿no? Se llama Rockstorias, lo mando, hago la promo en video. Yo no tengo ni idea de video, pero hago la promo en video. O sea, hago todo, me gusta. A pesar de ser consultor y de haber sido gerente general y todo esto, esto es lo que me gusta. Entonces, gracias por la invitación y espero haber compartido con tu gente, con quienes te están viendo y escuchando algo de esa pasión, y ojalá se contagie. Un abrazo, Tito. Gracias. Mismo, chao. Queremos agradecer a Tito López, gran hombre de radio que ha dejado un legado importante a nuestro país. Les recordamos nuestro próximo encuentro el domingo 8 de agosto a las 11 de la mañana a través de nuestras redes sociales, fanpage, canal de YouTube Emisora Cultural de Pereira. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales para que sigan todo nuestro contenido. Un agradecimiento especial a Julio César Alvarado y quien les habla, Mayra Alejandra Aguirre Espinosa. Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM. Nos veremos la próxima semana a esta misma hora con más éxitos. Por su atención, gracias y que tengan un resto de noche muy feliz. Hasta pronto.
La poesía, la música, el teatro, la literatura y todas las expresiones culturales están en Encuentros 97.7, un espacio de la emisora cultural de Pereira para conversar con invitados especiales a través de nuestro fanpage de Facebook, emisora cultural de Pereira, Encuentros 97.7, un espacio para compartir cultura.